Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Son las 6:31. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por esa fiel sintonía y esa preferencia para nuestro programa desde muy tempranas horas de esta mañana. Bienvenidos a este viernes 13 de marzo de 2020. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así es que desde ya, bienvenidos. Un saludo cordial a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Julio Valdivieso, se te saluda. Buenos días, un gusto estar. También saludo cordialmente al doctor Kirio Waldo Salgado. Buenos días, el Señor les bendiga. Marvin Aguilar también, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto, buenos días a todos. Gracias también a Carlos Araujo. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días a todos. Bueno, la amenaza del coronavirus en el mundo ha venido a modificar y colocar las agendas de los países en un plano hasta cierto punto de vista social y humano. Si no, veámoslo desde el punto de vista complicado, ya que su impacto no solo se ve desde la parte social y humana, sino que también trasciende a lo económico, y es a partir de este factor que muchos estudiosos consideran la coyuntura como compleja y propicia para lograr acuerdos importantes en un país como el nuestro. Hoy vamos precisamente a tratar este tema sobre todas estas aristas que se están llevando a cabo. Hemos visto muy activa la actuación del gobierno en cuanto a atender la emergencia, y por lo cual pues buscaremos también en este programa que tiene un gran impacto y una gran audiencia en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, pues unirnos y llamar a la reflexión para que de alguna manera pues no cunda ese pánico que en algún momento no deja de exacerbar ánimos, pero que sí también se le preste atención a las medidas establecidas para evitar los efectos de lo que se ha denominado como catastrófica pandemia. Así es que de alguna manera pues creo que es importante también nosotros acá colocar sobre la agenda de discusión y análisis la importancia que tiene estar atento a esta situación que tiene en emergencia a el mundo. Estará el país, pero bien, de alguna manera en condiciones de afrontar una crisis como la que estamos viviendo. Será esta coyuntura pues el momento propicio para lograr lo que decíamos, una unidad de país. Hemos visto ya en concordancia algunos discursos políticos sumarse también a todas las actividades que el gobierno ha planteado con relación a este tema. Y pues vamos a ver qué experiencia nos deja esta emergencia. A ver, Marvin, y el resto, cualquiera puede tener la palabra para hablar. Creo que las medidas que el presidente ha tomado, que para algunos pueden ser draconianas o drásticas, las hace pensando en que el sistema de salud salvadoreño no está preparado para una emergencia, una epidemia como esta, si lograra ingresar el virus y infectara a una gran cantidad de personas. Ya hay problemas de camas en los hospitales, por ejemplo, y en el caso del coronavirus, los afectados por esta necesitan ventiladores para poder respirar, y el país no está, de alguna manera, capacitado en infraestructura para eso. Si tú lees el índice global de sistemas de salud, ahí se evalúa 160 países del mundo, y el 75% de los países del mundo no estaban preparados para una epidemia, para afrontarla. Mire, yo creo que la única pandemia aceptable es la de la oración. Yo creo que este país debe acercarse más a Dios, hombre. A veces el Señor permite que estas cosas sucedan para que nos acerquemos más a Él. Él dijo, dale al César lo que es del César, pero aquí nos quedamos hasta ahí, dándole al César lo que es del César, y nos olvidamos de Dios. Y estos son los momentos en que todos, creyentes o no creyentes, debemos acercarnos al Dios verdadero, porque Dios es el único que puede alejar esta pandemia de la tierra. Es el único. Sí, lo invito de alguna manera a que se acerque a la Asamblea Legislativa y que trate de coordinar con el resto de órganos de Estado,
porque las atribuciones y las competencias presidenciales no son suficientes para poder tomar decisiones más ágiles para resolver cualquier tipo de problemas de estos. La Asamblea ya está a la disposición del presidente para poder coordinar y darle las herramientas. ¿El régimen de excepción? No, no hay ni emergencia realmente declarada, ni régimen de excepción, o sea, pero eso es algo que tienen que resolver entre órganos de Estado, y creo que ya estamos 2 días tarde después de haberse declarado pandemia esto, para tomar esas decisiones que le permitirán actuar de una manera más eficiente al presidente de la República. El tema del hecho de que esto se está conteniendo, que creo que las medidas son para eso lo único que nos da al país es tiempo para prepararnos. O sea, eso es lo que estamos comprando, solo es tiempo. Pero ahí es donde a mí las cosas me preocupan un poco, porque si no tenés las herramientas que te puede facultar la Asamblea Legislativa en cuanto a disponibilidad de recursos, a libertad de poder evitar procedimientos engorrosos y controles engorrosos, la pedida de asistencia, o sea, hay muchas cosas que entre órganos del Estado pueden hacerse. Entonces esto no va a poder buscarse la solución de la preparación del sistema de salud de forma inmediata. Mirá, si estadísticamente se sabe que casi un 5% de la población que se infectará va a necesitar asistencia médica de emergencia, ventiladores, camas de UCI, todo ese tipo de cosas. O sea, vamos al sistema de salud a revisar cuántas camas tenemos. Y lo que decía el doctor, ¿vea? Áreas especiales. Por eso, pero estamos que preparándonos, pero si Sí, no hay, pero no que hay. compremos. O sea, Sí, pero veamos de tenés dónde que pedimos tener asistencia. la agilidad de disponibilidad de recursos. Hay que dotar al Ejecutivo de eso. yo estuviera, y ojalá ya lo haya hecho el presidente, no lo sabemos porque no nos ha contado todo, pero yo ya estuviera sentado con China, por decirte. Otra pregunta, Es la lo que Asamblea necesitamos. pudo haber decretado, lanzo aquí pregunta a los abogados, pudo haber decretado la emergencia sin No. necesidad de solicitud del Ejecutivo. No tiene esa facultad No. la Asamblea Legislativa. Es a solicitud del Consejo de Ministros. Sí, o sea. Y Es evidente, quien sabe que necesita es el gobierno, sí, es claro, el Ejecutivo. Y más allá de cualquier, digamos, camino burocrático o que vaya a generar esa duda, yo creo que lo importante aquí es entrar de lleno a la ese es cosa, el tema. O sea, yo creo que aquí de verdad hay que bajar canastos, bajar Sí, bandera, sí, sí. pensar en lo que viene. Es que lo que viene no Muy de es una acuerdo. cosa sencilla. Sí, Entonces, Sí, es prepararse. y para fíjate que en ese tema de las declaratorias, yo creo que la gente tiene que tener bien claro 2 cosas. Uno es la declaratoria de emergencia que establece la Ley de Protección Civil. Esa es otra cosa. Vea, no, pero eso es lo que el presidente había hecho con el Porque es el decreto 12. instrumento que hoy tiene. No, pero es lo que No, él no había era hecho, eso. que dice la ley, que es la Asamblea, no es el presidente, ¿vea? Y otra cosa es el régimen de excepción. No hemos llegado a los niveles en este momento de aplicar un régimen de excepción. ¿Vea? Basta Yo con la sí declaración. creo que- No, Carlos, todavía no. Bueno, Basta, mira, el presidente ¿que esperemos que se empiecen a Oíme, ver pues, muertos o el qué? presidente está actuando sin la emergencia de la Ley de Protección Civil, está actuando. Las medidas que ha tomado no han necesitado ni siquiera esa declaratoria de emergencia, mucho menos el régimen de excepción. ¿Por qué? Porque son gradas, son niveles. O sea, si al final de cuentas, por decirte, esto viene y se sale de control, bueno, ok, ahí está la herramienta Pero para poner orden. Yo lo que te quiero nada más es plantear 2 cosas. ¿Cuál es el objetivo de decretar un régimen de excepción? Primero, es la suspensión de determinadas garantías Es suspender constitucionales. garantías, Sí, correcto. sobre todo la de la libre movilidad Claro. y de tránsito. Pero hay otra más importante, que es el otorgamiento de facultades extraordinarias a favor de un órgano determinado, Claro. en este caso del Ejecutivo. Bueno, facultades que no las tiene en ejecución Sí, de las medidas, de la pero me- en este va. momento, mira, el presidente, te lo pongo de ejemplo, dijo en su conferencia de prensa cuando dio el decreto 13 de que se prohibían concentraciones de más de 500. Leen el decreto a dónde está eso. Ni siquiera está escrito. Y la gente está acatando. O sea, es que hay cosas que los ciudadanos Hay un sentido común, por puede ser que sentido esté. común sabemos que vamos a ayudar, que tenemos, o sea, no nos tienen que obligar, no nos tienen que garrotear. ¿Vea? No, por eso te digo yo, no hemos llegado al nivel de necesitar suspender garantía. Nueva York se han tomado medidas de cuarentena sin necesidad de recurrir a medidas de excepción. Y la gente lo acata, dice. Es que son 2 No cosas estás diferentes. No estás comparando peras con peras, Sí, ni manzanas no, con Pero es cosas. que es lo que yo insisto. Son 2 cosas Aquí diferentes. hay 2 formas de hacerle frente a esta situación.
Una es las leyes secundarias, las facultades que hay a través del Código de Salud, la Ley de Protección Civil, que es una ley bastante moderna que permite administrar emergencias nacionales. Cuando pasó el Mitch y ese tipo de situaciones que todos hemos visto cómo Protección Civil toma el control del país y tiene facilidades de compra, de movilidad. O sea, ya existen leyes suficientes para hacerle frente a emergencias también en el país. Sí. Este tema del régimen de excepción es otra cosa. Es cuando se sale ya de control la emergencia, es donde hay que venir y acceder a esto. Pero tú en este momento, que la gente está trabajando normal, que está controlado, que estás acatando las situaciones para evitar la epidemia, no vas a venir a restringir libertades. Es que no cuando podés. la gente cuando se habla de régimen de excepción, crees que le estás quitando la libertad. Es que eso suprimir libertades. No, sí, pero es que hay regulaciones en el decreto. Por ejemplo, la libertad de asociación. ¿Cómo la puede suspender la libertad de asociación un decreto ejecutivo? Explícame. Claro. Y no constitucionalmente. No se puede. No se puede. Pero ¿y por qué tenés que restringirla ahorita? Y porque no han dicho que por más de 500 gente no pueden estar. Eso de alguna manera es una restricción, a la asociación. Pero es que eso ni siquiera está establecido en ningún lado. O sea, lo único que sí puede hacer el gobierno en este momento es no autorizar espectáculos públicos. Eso tiene facultad del Ministerio de Gobernación. Sí, eso lo puede. Entonces, ¿qué pasa? Un concierto, ese tipo de cosas, de autorización del espectáculo público lo puede hacer, pero suspender un partido de fútbol. Claro que sí, claro que sí. No, en este momento. Puede. Claro que sí. Es que, claro, pero lo ha hecho no el piden presidente. autorización. El presidente lo ha hecho. Es un hecho. espectáculo Y público. mencionó especialmente eventos deportivos. Pero lo es. No solo partidos de fútbol, de básquetbol. Ahora, lo que no ha hecho es aplicar esos 500 a los cultos religiosos. Eso no lo ha hecho. Eso no lo ha hecho. No ninguna ley. Pero las iglesias mismas están tomando las iglesias están tomando sus precauciones. Eso es lo que voy yo. Si la gente misma es la que está contribuyendo a eso. Sí, yo cuando planteaba que se evaluara el régimen de excepción, no era en el sentido únicamente de restricción de la libertad, es de dotar a otro órgano de Estado la flexibilidad para desarrollar las acciones que... Dásela cuando corresponda. No sé si va a ser, si estamos hablando de prevención... Tiene que ser ya. Bueno, voy a esperar que ya... Incluso, de alguna manera, se restringe el libre movimiento cuando le dicen quédense en su casa. Y no lo están designando. Por alguna razón, esos elementos están separados en la Constitución. Por alguna razón. Bueno, alguien pregunta acá también ¿por qué en otros países se han hecho restricciones más fuertes, como Estados Unidos, que ha logrado cancelar viajes de Europa, y por qué nosotros no podríamos estar tratando el tema porque aquellos son los Estados Unidos? No, hombre. También El Salvador ha restringido el ingreso de extranjeros al país. Sí, hay una lista. Allá es solo de Europa, aquí es todos. O sea, aquí lo hemos hecho también, pues, y sin necesidad del régimen de excepción. Entonces, hay facultades legales para hacerle frente a estas cosas. Ya hay otros países, bueno, llegar al punto de Italia, vea que sí se ha tenido que aplicar por la calamidad que ha sucedido allá, y que tener que limitar esa garantía, pero es porque llegaron a un punto de una calamidad, ¿verdad? O sea, y no es porque la gente no hacía caso de andar, que el gobierno les decía, pero en Italia lo que pasó no es porque el gobierno les decía, miren, no salgan, no hagan esto. O sea, la gente no es que no quiso colaborar, que llegaste a un nivel tal en que de verdad ya las cosas hay que aplicarlas de otra forma, pues, pero no todos los países han limitado garantías para poder hacer esto. El caso italiano es que el gobierno reaccionó tarde. Pero no es culpa de los ciudadanos que por lo cual tengas que limitar el derecho. Hoy que las cosas se les salieron de control, bueno, tienen que hacer uso de estas cosas. Sí, tienen que apretar las tuercas. Pero es lo que te digo, el gobierno tiene las herramientas suficientes junto a los otros poderes de Estado para hacerle frente a esto. Tiene las herramientas. Bueno, y en los aviones viene cierta cantidad de gente, pero aquí durante el día y la noche viajan miles de personas en los buses y en los microbuses. Claro. ¿Cómo evitamos que se desarrolle el virus si aquí hay una aglomeración permanente en el sistema de transporte? No, yo digo adentro ya. No, claro, pero lo que entiendo yo que pasa y que el ministerio
lo informará en su momento, es cuando haya el primer caso sospechoso y que se haya comprobado mediante pruebas. No, y Ahorita, si esto de repente la empieza a aglomeración viralizarse, habitual a la que tenemos, ¿verdad, doctor? Que usted menciona que es cierto, como no hay, en teoría, el virus no ha entrado, pues por eso no se ha propagado. Pues es que el que no haya entrado, es que no necesariamente tiene que entrar por avión el virus. No, de hombre. acuerdo. Pero mira, Por y eso, no hemos aceptado aquí. pero no vas a ordenar hoy decirle todos los salvadoreños a sus casas. No, pero espera. No lo vas a hacer. No, pero además quebras al país. No, y no se puede. Por eso hay que tiene tener haber cuidado en el una uso de las racionalidad. herramientas. Sí, pero mira, ya se sabe de que, oye, el mismo viceministro de Salud ha dicho que Es inminente, Claro. la palabra inminente es que llega. Claro. Ahora, ¿cuándo? Es lo que no se sabe. Es que esto hay que entenderlo. La varita El mágica. coronavirus es una especie de neumonía. O sea, es como decir que... Es una degeneración Sí, del exacto. proceso gripal, que si no lo tratas bien, Entonces, te puede crear una neumonía. así como tenemos, ¿verdad?, la gripe, que hay temporadas de gripe, hay temporadas de diarrea incluso, ¿no? Entonces el mal de mayo, ¿no? Entonces Bueno, ¿y qué dicen vamos a tener ustedes? que convivir con esto. ¿Qué dicen ustedes del H1N1? Que Una aquí emergencia. que aquí está y hay que vacunar a la gente. Hubo una situación de emergencia, pero ahí es donde yo insisto. O sea, O el SARS. para hacerle Y frente ese y tomar Norcal. acciones y decisiones de estas restricciones, inclusive, ni siquiera necesitas esa ley. Si, mira, si tú involucras a toda la clase, a todos los órganos de Estado, a todas las gremiales, a todos los sectores sociales en esto, y Ya de hay repente- herramientas. Y de repente, ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el Es lo gobierno? que está haciendo el gobierno cuando convocó a la ANED, cuando convocó a la comunidad internacional. ¿Qué es lo que pasa? Viene y empieza esto ya a hacerse más grandecito. Bueno, entonces medidas. Ok, miren, no, vamos a restringir que solo nada de buses ahorita, toda la gente a sus casas, acuerdo de todo el sector empresarial, gremial, todo, pum, y se hacen. No necesitas inclusive la herramienta legal a la hora de tomar una decisión de esta si compartís la responsabilidad de las acciones que vas a tener. Más que todo de eso de la Es una casa, habría que coordinación. buscar una salida del trabajo, tal vez en el hogar, ¿va? Claro. Mantener las labores, Ahí es ¿va?, donde, en el hogar, donde este y ya no periodo de moverse a la contención oficina. que estamos teniendo debe de ser un periodo preparatorio para lo que viene. ¿Y tú? Coordinaciones. ¿Y tú crees que mientras estamos en una discusión de carácter legal el virus se va a detener? No, no, Claro, La realidad se va a terminar imponiendo, a eso me refiero Por yo. eso. Entonces tienes que estar planificar. preparado. Yo te digo una Hay que cosa, planificar. yo entiendo esto, mira, conociendo el carácter del presidente, yo creo que si es necesario militarizar el país para detener Lo va a esto, pedir el inmediatamente. presidente no va a tambalearle tomar esa decisión. Y la gente lo va a ver bien y lo la va a asamblea aplaudir. ya le dijo que está a la disposición a la hora de tomar Entonces, esas decisiones. O sea, pero todo, como te digo, todo tiene su momento. Hay que tener prudencia, tampoco hay que A ver. alarmar, no hay que alarmar a la gente más de lo Claro, que corresponde. Seitel Brenner nos escribe, dice acá Ernesto, estimado, con respeto, bueno, hubiera sido importante en medio de sus tanques de pensamiento de este día incluir un médico, los análisis alarmistas y pesimistas, lo que no urge ahorita, deben de ser un poquito más certeros. Yo creo que en esa base y en No, esa línea es puede que ir en consonancia no, de... dijimos que había una segunda pandemia que era del pánico. Exacto. Eso es lo que no Creo debe que de la caer. tercera pregunta, ahí entra lo que la tercera pregunta del esa programa. nos Exactamente. nos deja No, la- médicamente no Y puedo. hay otra pero cosa que cuando- también, para los, digamos, hay mucha gente que dice que por qué los analistas tenemos que hablar de esto porque no somos médicos. Vamos a ver, el coronavirus es un tema de geopolítica. Claro. O sea, claro. es un tema de salud, por supuesto, que ya tú lo has abordado aquí especializado, con sí. los médicos y es un tema Pero geopolítico que también arrastra lo político, lo lo económico, económico. lo social. Entonces, los es decir, impactos que va a tener. y ahí los analistas pues entran, ¿no? O sea, O sea, los impactos de la medida. ¿quiénes creer vas que el a coronavirus afectar? solo es un tema de salud Sí, no es un vamos a venir error. a decir cómo lo vas a combatir. Porque no estamos hablando de estamos eso. hablando de Esos son los del expertos de tema. salud, Lo que ¿verdad? sí estamos claros ya de que va a llegar fue aceptado incluso por el propio gobierno. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Preparar lo suficientemente al Estado. Hemos visto la debilidad en cuanto al régimen hospitalario que hay. Te puedes imaginar a dónde vas, porque no caben los que ya
naturalmente tiene los se le ha desbordado a países muy adelantados, con mucho poder económico. Y es más, por eso que hay que Séneca decía que el mejor autorizado para hablar de una enfermedad es el enfermo. No es ni el médico, es el enfermo. Porque él sabe cómo se siente y cómo no se siente, ¿verdad, Ernesto? Ahora, y esto como que lo están limitando, ¿verdad? Cuando se habla de el jabón gel, ¿cómo se llama? El pánico, que es lo que tú decías. La mascarilla, por ejemplo. Eso está bien, es una. Ahora, pero la mascarilla, pero Julio, las mascarillas no te van a evitar que contraigas el virus. Claro. La mascarilla sirve si tú tenés gripe o tenés el virus y la usas para no contagiar a los demás. Pero vos ya la tenés. O sea, es decir, eso es la mascarilla. Lo mejor es lavarse las manos. ¿Claro? La mayor cantidad de veces que uno pueda. 5 veces al día, dicen algunos. Yo creo que en la medida que este país tenga la capacidad de una detección temprana en ciudadanos individuales, tener esa capacidad de detectar temprano en una persona que tiene el virus, eso va a permitir tomar medidas adecuadas. Pero fíjate, Carlos, que yo sí creo que el manejo de la información es vital en este momento también, porque hay tanta, dijéramos, noticia falsa, hay que hacerle caso a las cuentas oficiales. Sí, pero las redes sociales no te funcionan de esa manera. La gente en la primera impresión te la agarra. Yo cuando vi fotos en un supermercado de este país con colas afuera. Pero esa alarma, ¿sabes por qué se dio? Pero ¿sabes por qué se dio? Fue al momento de la declaratoria mundial de la pandemia. Ni siquiera había hecho el presidente su conferencia de prensa, que fue a las 4 de la tarde. O sea, eso fue antes. La gente reaccionó por una noticia mundial. Claro, pero ahí es donde la permanente hay que llamar a la calma. Y otra cosa que es bueno señalar, que lo decía en otra plataforma, y es el hecho de que no hay que amplificar los audios, vea que no le están llegando a uno al teléfono. Que no sabes que sean ciertas. Te enseñaba yo hoy una nota que están diciendo que hay un caso ya en San Miguel, que una señora murió en San Rafael de Oriente. Eso no podemos compartir esa información. Vamos a ver, el presidente cuando haya un caso va a anunciar que hay un caso. Y hay que confiar en las autoridades, en ese sentido. Y en la medida que no le conviene a él estar ocultando esas cosas. Exacto, no le conviene. O sea, hay que entender lo que el gobierno no va a guardar información en eso. Ahí sí, son los momentos en que la gente tiene que tener claro cuáles son las fuentes de información. Y yo creería que si hay gente interesada en hacer estos audios, porque me llegó otro también de Aguachapán, ¿verdad? Que era la cosa era de una hija hablándole a su papá de lo grave que estaba. Entonces pareciera ser que hay una intención de alguienes por generar, de algunos, por eso que se llama tecnoirracionalidad, para hacer quedar mal al gobierno. Claro. Entonces no hay que amplificar. Hay mucha gente que no le interesa el gobierno, sino que son chambrosos, hombre. Bueno, también. Eso hay que penalizarlo, ¿va? 7:57 minutos. Llegamos hasta acá con el programa, no sin antes silenciar las redes. Decirles a ustedes que es importante no ser alarmistas, ¿verdad? No hacerle caso a cualquier información que usted vea que no sea escuche, oficial. Que no sea de carácter oficial. Hay un gabinete de salud ampliado, hay un portavoz, el viceministro, que me parece que él está haciendo un trabajo muy bueno. De hecho, el doctor Salgado lo reconoció la vez anterior. Creo que también nosotros somos testigos de cómo ellos vienen desarrollando esa actividad, y creo que el doctor Francisco Alaví está haciendo un buen trabajo, el viceministro. Así es que también para todo su equipo de colaboradores, este problema se va a resolver en la medida de que nos unamos como salvadoreños para poder establecer medidas preventivas de sanitización y, por supuesto, también de no ser alarmistas. No estemos yendo al súper a comprar hasta papel higiénico, que no tiene nada que ver eso, sino que simplemente mantengamos bien acorde las necesidades de mantener jabón y alcohol gel, ¿verdad? Y mascarilla si la persona está con un que no le suban, ¿no? ¿Verdad? Y el tema de precios. Y otra cosa que hay que decirlo. Hay diarrea y estitica. Hay que decirlo. Bueno, gracias. Nos despedimos agradeciendo como siempre su fiel sintonía al programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López, edición especial.